Muchas gracias porque nos has encaminado a este lugar para adorar y alabar tu nombre, Señor. Te suplicamos también en este momento, Señor, por los que no están aquí, porque, Señor, están debilitados, no han tenido la fuerza para encaminarse a este lugar, Señor. Bendícelos, ocúpate de ellos en sus diferentes necesidades. Y hoy, Señor, ponemos nuestras peticiones delante de ti y dormiremos confiados porque la respuesta ya viene, oh Dios del cielo. Háblanos, inyéctanos vida, porque tu palabra es vida y nosotros hemos venido a recibir vida y vida en abundancia, Señor, y vamos a salir diferentes, no como entramos a este lugar, sino vamos a salir bendecidos, porque tú dijiste que donde 2 o 3 están en tu nombre, ofreciste estar. Gracias, oh Dios del cielo, por el que ha cantado, por el que ha ofrendado, por estos jóvenes, Señor, que con alegría cantan esos cantos que exaltan tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tenemos hambre de tu palabra, oh Dios del cielo. Aliméntanos con esa palabra bendita que renova nuestras fuerzas, Señor, y nos da vida y vida en abundancia. Gracias por el ofrendante, por el que diezmó, por el que cantó, por el que le has dado vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Hoy nos vamos a comer tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, junto con esta congregación, decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6. Segundo libro de Samuel. Hay un título sugestivo en algunas Biblias, y es que dice que David llevó o lleva el arca a Jerusalén. Mire qué importante es. Ya nos está hablando, ese título no es inspirado, ese título lo puso alguien, pero nos ayuda porque necesitamos nosotros llevar el arca a la casa también. Jerusalén significa la casa. Y nosotros hoy necesitamos llevar el arca a nuestra casa, porque cuando llevamos el arca a nuestra casa hay paz. Cuando llevamos el arca a nuestra paz, a nuestra casa, hay sosiego, hay reposo, hay alegría, porque todo eso emana del Dios del cielo. Y entonces nosotros sabemos, hermano, que durante 20 años el arca ahí estaba, pero la fueron a refundir a una colina, hermano, que ninguno se acordaba de ella. Pero a nosotros nos ha ocurrido. Y llega un momento en que nosotros tenemos necesidad del Señor. Por eso el salmista cantaba y decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y entonces este pueblo, hermano, David ahora era el rey. Pero David, hermano, no sabía dónde estaba el arca, porque Israel perdió el arca. La idolatría los llevó, hermano, a que no le dieran importancia al arca de Dios. Y el arca, nosotros ya sabemos, representa la presencia del Dios del cielo. Por eso es que el hombre, cuando no tiene presencia de Dios, quiere llenarla con las cosas del mundo. Porque si Dios no llena tu corazón y no llena tu vida, tu evangelio va a ser pobre. Va a ser pobre. Porque tú necesitas
algo tan humano que se llama motivación, que es lo que usa el hombre, que la motivación no es más que la astucia. Pero el que dice que da vida, porque usted y yo lo que necesitamos es vida, y vida en abundancia. Ya se me olvidó cuántos años tengo de estar en el Evangelio, hermano, pero le cuento algo, me voy a ministrar un poquito con usted. No he perdido la pasión de hablar del Señor Jesucristo. Es algo que el Señor, hermano, ha puesto en mi corazón. Una alegría de reunirme con ustedes, de estar en este lugar, de alabar y de glorificar el nombre del Señor, de estar pensando qué hacemos para que podamos, hermano, dar a conocer a este Cristo tan maravilloso, que no solamente salva, sino que cambia y tiene poder para, hermano, avivarnos. Y entonces el arca del pacto, usted sabe que ellos la perdieron y la fueron a dejar durante 20 años a una colina que se llamaba, que al final le dijeron la colina de Abinadab. 20 años. Pero en un momento, hermano, empezaron a sentir aquella necesidad, porque hubo un descuido espiritual. La vida del espíritu necesita cuidado. Cuiden. La vida del espíritu no la va a encontrar usted en la universidad. La vida del espíritu no la encuentra en la tienda, no la encuentra en el supermercado, no la encuentra en el mercado, no la encuentra en fiestas sociales. La vida del espíritu viene de la presencia bendita del Señor. No es humana, no es humana, no es humana. Cuando perdemos esa presencia maravillosa de la vida del Espíritu, hermano, nosotros andamos acongojados, nosotros andamos, yo no puedo. Pero si eso no es noticia, que usted no puede, no es noticia. No es noticia que nosotros no podemos. Usted recuerde, la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos, y Él desde el día que llegó a nuestra vida nos ha dado vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces esta gente, hermano, descuidó su vida espiritual de tal manera. No, hombre, ¿por qué se aleja la gente de las congregaciones? ¿Por qué se va? Se van frustrados. Porque cuando ya no hay presencia de Dios, ¿sabe qué pasa? Usted se fija en toda la conducta que nosotros tenemos. Y si nosotros somos unos patanes, hermano, que Cristo está haciendo una obra en nosotros. Aquí por lo menos nos saludamos. Sin Cristo le robábamos a la gente. Descuido. Por eso la gente, hermano, cuando deja de sentir la presencia, quiere que un hombre común y corriente como yo, hermano, lo embeba de la presencia de Dios. No, es el Espíritu Santo que el Dios del cielo envió. Él es el consolador, Él es, hermano, el que va a estar en su vida. Sí, tenemos que cuidar eso. Usted no es importante que sepa teología. La teología divina, sí, está en esta palabra, está en la devoción, está en recibir de parte del Señor, no está en convertirse en un estudiante universitario con un título teológico. Estos no eran teólogos. David no era un teólogo.
David era un hombre que tuvo relación con el Señor, hermano, y que cuando realmente él se descuidó y empezó a perder la presencia del Señor, a David dejó de hablarle el Señor. Porque retrajo su presencia. ¿Qué hizo David? Hizo cosas malas que desagradaron a Dios. Un día el Señor dijo: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y empezaron a buscar a un santo que brillara, que tuviera un aura en su cabeza. No, y de la persona que se está refiriendo el Señor es a David. No hay un hombre como David, porque él es un hombre conforme a mi corazón. Y un día peca. Y usted, siendo cristiano, no ha pecado, o no hemos pecado. Cuando pecamos, somos como una papa sin sal, insípidos. ¿Sabe por qué caemos bien nosotros? Por la presencia del Señor. Pero cuando el Señor retrae su presencia, ¿cómo caemos? Mal. Y entonces aquel pueblo que se descuidó se volvió un pueblo religioso. Y no solamente se volvió un pueblo religioso, sino que empezó a adorar los dioses paganos como a Acera, como a Baal, el dios masculino, y Acera, la diosa femenina, y a honrarlos y hacerles culto y a representarlos bajo piedras esculpidas a su manera. Y esos eran sus dioses, los dioses de Israel, los dioses de los evangélicos de aquel tiempo. Porque a los evangélicos hay que tenerles miedo, a los cristianos hay que amarlos, porque aman a Cristo. ¿Y por qué hablo de los evangélicos? Porque lo hemos convertido en una religión, y Cristo Jesús no es una religión, es el pasaporte a la vida eterna. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, oiga, descuidaron la vida espiritual. Y cuando se descuida la vida espiritual, da paso a la religiosidad. Por eso nuestras reuniones tienen que ser reuniones de vida, donde expresemos, hermanos, lo que el Señor es. Y eso solamente, un culto solamente lo puede traer un pueblo agradecido con el Señor. Y entonces ellos, hermano, el arca del pacto, perdieron. ¿Qué perdió el arca del pacto? ¿Qué significa? Cristo. Cristo. Porque el enemigo está pendiente, hermano, a través de los diferentes problemas y situaciones que pasan en nuestra vida, de que nosotros perdamos esa comunión con la presencia de Dios a través de Cristo por el Espíritu Santo. Y entonces aquí estaba, hermano, David no sabía. Yo no sé, aquí alguien, David consultó al Señor, y el Señor le habló a David y le dijo que el arca del pacto, que era la misma presencia del Señor, y si el arca del pacto estaba en aquel tiempo en una colina durante 20 años olvidada, y estos sacerdotes hacían culto, ¿a quién se lo hacían?
Si un culto a Dios es vida, un culto a Dios trae vida y vida en abundancia. Te quita la amargura, te quita el pesar, sales diferente. ¿Por qué? Porque hay una comunión con el Hijo, con el Espíritu Santo, y ellos nos llevan al Padre. Y entonces David, ya rey, tenía un pueblo triste, un pueblo quejumbroso, un pueblo amargado, mire, un pueblo religioso. Entonces David necesitaba, ya tenían rey, era David. Ahora ya no estaban metidos en la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam tenían poca, escasa comida. En la cueva de Adulam tenían escasa ropa. En la cueva de Adulam tenían, hermano, escaso trabajo. Pero ¿sabe qué pasaba en la cueva de Adulam? Había alegría. Porque David en la cueva de Adulam los pastoreaba. Y ahora David era rey y tenía un pueblo insípido, con amargura, que iba a los lugares altos, hermano, en vez de dedicarse al Señor. Y entonces David hizo una pregunta. Porque David sabía y había experimentado lo que era tener la presencia de Dios. Y lo sabía tan bien que un día se puso a escribir y dijo: Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en peligros, en caminos de muerte, Él me pasará por esos caminos de muerte. Él me sustentará. Él me lleva a aguas refrescantes. Él me lleva a aguas de reposo. Él es... Y en la casa de mi Padre moraré por toda la eternidad. Él escribió el Salmo 23. Pero ahora había aquí una situación difícil. Por eso el Salmo 23 está a continuación de lo que nosotros estamos leyendo. Porque David conoció. David hablaba de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios que le ofreció cuidarlo y aunque tropezó, Dios lo cuidó. Un Dios que si es necesario, ¿para qué es la disciplina? La disciplina no es para matarnos, la disciplina es para que aprendamos. Y entonces David decía: Jehová es mi pastor. Pero, Señor, ¿qué está diciendo? Él era rey. Porque David tenía la idea de las ovejitas que él cuidaba, como las conocía. Y cuando las ovejas pequeñas se cansaban, se echaban y ya no caminaban. Entonces venía el pastor y las agarraba y se las ponía aquí arriba, mira. Y David, eso era lo que le decía: Señor, yo ya no quiero ser pastor, ahora quiero ser oveja, Señor. Y entonces él decía: me lleva donde hay alimento, me pastorea. Nosotros necesitamos pastor. Y ese pastor hoy se llama Cristo Jesús. Y nuestro pastor tiene vara. Pero la vara no es para nosotros. La vara no era para las ovejas. La vara era para las fieras, para los demonios, porque entonces agarraba la vara y les pegaba y no se comían a la ovejita. El cayado sí era para la oveja, para que cuando la ovejita iba para la cantina, con el cayado la gracia. Como el cayado tenía un gancho, ¿va? Como el de los paraguas. Era una vara grande con gancho y la jalaba.
ahí la traía. Y entonces él se puso a pensar y dijo, no, yo quiero ser oveja, Señor, yo ya no quiero ser rey, yo ya no quiero tener esta responsabilidad. Yo quiero que ahora tú me cuides, oh Dios del cielo, con ese amor tan grande que tú tienes. Aleluya. Para eso es este evangelio, porque hoy tenemos pastor. Y nuestro pastor no es Jehová. Nuestro pastor se llama el Señor Jesucristo. Ahí anda, hermano, nos alimenta. Hoy nos está alimentando con su palabra. Entonces, como este pueblo descuidó la vida espiritual, el día que usted no sienta la presencia de Dios, hermano, apunte esto en su mente. No es culpa del predicador, no es culpa de la Biblia. Es que como esta me costó 25 pesos, necesito comprar una de unos 500. No, es culpa suya. Es descuido espiritual. Es cuando ya no toma en cuenta al Señor. El Señor quiere platicar con usted. Cuando dejamos nosotros esto, de ese descuido espiritual, las cosas, mire hermano, si hay cosas que hay gente que las sabe hacer, ¿y por qué de repente empiezan a salir mal? Porque descuidó su vida espiritual por el amor de Dios. Siempre tenga presente, hermano, que su vida usted voluntariamente se la dio al Señor Jesucristo, y hermano, usted lo confesó como Señor y Salvador de su vida, y el Señor quiere ayudarlo, quiere dirigirlo, hasta para buscar mujer y viceversa. Usted tiene que consultar con el Señor. Si no le pasa lo que le está pasando. Mi mujer, como es demandona, merecido lo tiene porque usted se la buscó. A su patán usted se lo buscó, porque no esperó. Bueno, ¿y cómo iba a esperar si no conocía usted este tiempo? Y entonces, oiga, el descuido de la vida espiritual da paso a la religiosidad. Pero de pronto esa religiosidad, hermano, empezó a tener un peso, y ese peso es la inconformidad. Y ese peso es la falta de alegría. Por eso David pudo escribir cosas tan lindas como de decir: yo me gocé con los que me dijeron. Oiga, pues, ni siquiera había llegado. Yo me gocé con los que me dijeron: David, vayamos a la casa del Señor. Ahí hay palabra, ahí hay alegría, ahí hay fiesta, ahí hay bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me alegré. No caigamos en la trampa del no tengo tiempo. Si todos tenemos que hacer. Cuando empecemos a darle, es que mire hermano, a nosotros nos traiciona nuestra mente humana. Porque nosotros pensamos, entre más trabajo, más tengo, y entonces voy a salir de mis compromisos. Y es un pensamiento lógico, pero el evangelio no tiene lógica. El evangelio es una locura, porque es trabaje y ponga su confianza en el Señor. Y es decirle al Satanás: mire, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
no solo de pan, las dos cosas. No solo de pan, el pan habla de la palabra del Señor, no solo. Entonces, dice que como ellos descuidaron la vida espiritual y David lo nombran rey de un pueblo idólatra. Los hebreos, sí, los que pasaron el Mar Rojo, los jóvenes que pasaron el Mar Rojo, ahora ya eran viejos y no pudieron, hermano, trasladar la estafeta a sus hijos. Los envolvió el sistema, los envolvieron las actividades de los pueblos paganos y ellos terminaron adorando a Baal, a Acera, ídolos paganos de los efesios. Ahí estaban ellos, se iban a los lugares altos y ahí llevaban incienso, incensaban, llevaban comida. Ahí, hermano, hacían fiesta al leño y a la piedra. Por eso el salmista, que es este mismo David, en un momento determinado, hermano, de las cosas que cuentan, a veces hasta lo quieren envolver o pretenden envolverlo a uno. Y David, en un momento determinado de su vida, dijo, le dieron hasta ganas de ir. Sí. Mire, aquí vinieron unos señores que se ponían allá en el cine Reforma y su eslogan es: pare de sufrir. ¿Sí? Pare de sufrir. Y mucha gente iba ahí para dejar de sufrir. Y en el Evangelio vemos que Cristo vino para a la muerte a través del sufrimiento por nosotros. Te ofrecen cosas falsas, pero en un momento determinado esta gente, hermano, como descuidaron su vida espiritual, entonces dieron paso a la religiosidad y se volvieron adoradores de Baal y se volvieron adoradores de Acera. Y David volvió a reunir al pueblo y miraba que era un pueblo triste, que era un pueblo amargado, que era un pueblo apocado. Y entonces David vino y trajo a hombres escogidos, 20,000 soldados, hombres, hermano, valientes, porque habían pasado 20 años y el arca del pacto estaba ya en la colina de Abinadab. Y habían sacerdotes. Había sacerdotes que se reunían a invocar la presencia de Dios, pero Dios no estaba ahí. Y entonces viene David, hermano, mire, porque el arca del pacto había quedado allá descuidada, y esto fue en los días de Saúl, que no consultaban al Señor y no lo buscaban. Y cuando uno no consulta al Señor y no lo busca, ¿cómo le puede ir? Por eso Isaías dice: buscad a Jehová mientras está cerca. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. La gente quiere que le vaya bien. Si hay cristianos que hasta con los brujos van. Aquí no hay ninguno, si no se lo diría. Porque quieren salir adelante.
Hermano, nos volvemos fetichistas. Hay gente en el evangelio fetichista. Usan cierto color porque ese color les trae suerte. Y este color espanta los espíritus. Nah, que ya andan con usted. Hay gente fetichista. Por eso es bueno que de vez en cuando nos cambiemos, nos sentemos en otro lugar. Para que el enemigo no piense que no, yo solo aquí me siento porque aquí sí recibo. Aquí te va a recibir, si viene dispuesto, donde estés sentado. Los que están allá van a recibir allá afuera también lo del Señor. Y entonces, aquí habían pasado 20 años y ahí se quedó el arca del pacto. Y esto fue en los días de Saúl. Fíjese, Saúl. Entonces, como el arca estaba escondida, no consultaban. ¿A quién iban a consultar? No buscaban. ¿A quién iban a buscar? Y entonces vino David y se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios. Porque el arca de Dios representaba a Cristo. Como si el Padre estuviera diciendo: este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. ¿A qué vino Cristo? A complacer al Padre. A complacer al Padre. Y el llamado de nosotros es a complacer al Hijo. Porque el que complace al Hijo, complace al Padre. Vaya, entonces, ahí estaban para hacer subir el arca de Dios. Mire, cuando iban a hacer subir el arca de Dios, ¿cómo se sentiría Dios? Porque el arca de Dios es Cristo. ¿Cómo se siente usted que le amen un hijo, pero con un amor, hermano, tan precioso? ¿Cómo se siente? ¿Se lo ganan a uno, sí o no? ¿Ah? ¿Quiere meterse en líos con una leona? Trate de quitarle el leoncito. Perdonen, buen chapín, se lo harta. Y así somos los cristianos, hermano. Y entonces, hermano, David, mire David, él propone en su corazón traer el arca del pacto, que es la presencia misma de Dios, es Cristo. Ahí estaba la cajita insignificante. Por eso ese evangelio parece insignificante a la gente del mundo. Parece locura a la gente del mundo. Pero nosotros que ya experimentamos lo que es estar en el mundo, hoy solamente podemos decir: si el evangelio es locura, bendita locura. Dele palmas al Dios del cielo. Y entonces se levantó David seguramente muy temprano, fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir de ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. ¿Qué pasaba? Que toda la casa de Israel, ahora que ya tenían un rey, ahora que vivían más o menos bien, les hacía falta algo. Y ese algo que les hacía falta era la presencia de Dios. Entonces empezaron a añorar. Mire qué lindo. Empezaron a añorar al Señor. Y ellos
se lamentaban que los días fueran tan largos. No se pasaban los días. Y ellos se lamentaban porque no había... Mire, cuando no hay presencia de Dios, nosotros nos vivimos lamentando. Un día mi pastor dijo, yo venía para acá a predicar, dijo, y venía bien enojado. Venía manejando como loco porque me había agarrado la tarde. Y venía quejando de los zapatos que tenía porque me apretaban, dijo. Hasta que en un semáforo paré y vi a un hombre que no tenía pies. Y me habló el Señor. Y ese hombre que no tenía pies se miraba más alegre que yo. Que tengo un Dios tan grande. Por eso David experimentó algo siendo rey. Podía hacer muchas cosas y las hizo. Y la presencia de Dios se retrajo de él. Y antes este hombre que componía salmos le hacía culto al Señor, se gozaba en el Señor. La presencia de Dios, cero. Por eso él pudo decir, cuando pasó los muchachos ahí corriendo, alegres, riéndose, David, vamos, venite. Y se alegró David y lloró y dijo, me alegré con los que me dijeron, David, vayamos a la casa del Señor, ahí hay alegría, ahí hay misericordia, aleluya, bendito el nombre del Señor. Me alegré con los que me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Estaba tan acusado, se sentía tan señalado que no podía ir. Y la muchachada iban corriendo, hermano, y se lo pasaron a llevar, a traer, y le dijeron esas palabras. Ahora David dice acá en el versículo 2, en la segunda parte, para hacer subir desde ahí el arca de Dios. ¿Cómo se sentiría Dios si el arca representaba a su hijo? ¿Y sabe qué llevaba el arca? El arca del pacto. Ahí estaba había maná adentro. Y usted sabe que el maná había que recogerlo cada día, porque si no se podría. Solamente el sábado recogían doble porción. Ahora, en el arca iba maná. Y lo tremendo es que no se podría. Solo ahí ya podían ver un milagro. Adentro del arca entonces iba el maná. Metieron también, ¿sabe? Una varita. Me imagino que no era muy grande. Esa era la vara de Aarón. ¿Y sabe cuál era una de las características de la vara de Aarón? Que un día le fueron a alegar a Aarón que eso era mentira, que solo Dios hablaba por él, que él decía que Dios lo respaldaba. Y entonces el Señor les dijo, bueno, le dijo a través de Aarón, hagamos una cosa. Y como cada uno de las tribus tenía su varita, porque la vara era símbolo de autoridad, símbolo de poder, símbolo de gobierno. Así como en las aldeas hay gente muy sencilla que son los que tienen la vara. Esos mandan más que el alcalde. Y entonces agarraron las varas secas y las metieron ahí y dijeron, Dios va a respaldar la vara al hombre que reverdezca la vara. Está bueno, dijeron.
¿nos parece? Y dejaron sus varitas ahí, y Aarón también. Y el otro día fueron, y las varas secas, la única que había reverdecido era la vara de Aarón. Estaba verde, y no solo estaba verde, tenía fruto, hermano, y fruto en abundancia, porque Dios estaba respaldando. No, si así parecemos nosotros, vara seca. Pero que nos vengan a ver a un culto, cantamos, aplaudimos, chiflamos, servimos al Señor porque tenemos vida, y vida en abundancia que viene de parte de Cristo. Entonces, hermano, hicieron subir el arca sobre los querubines, porque toda la casa de Israel añoraba. Mire, anhele ver lo que otro no mira. ¿Sí? Anhele, dígale: Señor, dame nuevos ojos. Y entonces, cuando usted de todo corazón le pida al Señor nuevos ojos, usted va a empezar a ver con los ojos del Espíritu. Que sus mejores amigos los va a ver con los ojos del Espíritu, y va a ver que no son tan buenos. Va a empezar a oír cosas que otros no oyen. Si este no fuera el Evangelio, a cada rato nos meterían gol, hermano. Porque el Señor dice claramente que Dios ha prometido para los que le aman cosas que oído no oyó ni ojo vio. Son las cosas que Dios ha prometido para que le amen a Él. Por eso es que nos comemos todo lo que nos dice el pastor. Necesitamos oído espiritual, porque a veces en los púlpitos información vamos a dar. Y usted y yo no necesitamos información. Ahí están los noticieros. Nosotros necesitamos saber de la palabra bendita del Señor, que el Espíritu Santo nos confirma. Aleluya. Si oradores, hermano, mire, hay cañones, pero nosotros no necesitamos de la vana palabrería. Nosotros necesitamos de esta palabra que, ¿sabe por qué grita aleluya, gloria a Dios? Porque el Espíritu que usted tiene le certifica que la verdad se está diciendo. Él le certifica. Y entonces estos, ¿cómo estaban? Tristes. Habían adoptado una religión. Y cuando David mandó a traer el arca, mire, porque añoraban, hermano, si esa presencia se ha venido perdiendo, si esa devoción se ha venido perdiendo, hoy es el día. Hoy es el día que se mojen tus ojos, que tu boca y tu lengua se llenen de risa. ¿Y sé por qué se estaba riendo? Dios me hizo reír. Porque aquí podemos entrar bajo una condición, hermano, arrastrados, pero vamos a salir con gritos de júbilo. Saldremos, hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor bendito. Si no, este evangelio no tiene ninguna diferencia, hermano, con las cosas del mundo. Pero de esto no hay en la tierra, de esto solamente hay en la casa maravillosa del Señor. Y para aquel que lo quiere, que lo anhela, Dios está repartiendo. ¿Quién da los dones? ¿Quién reparte los dones? ¿Quién los reparte?
Los hombres, no hombre, ya estuviéramos cobrando. A todo le queremos sacar negocio. ¿Quién es el que reparte los dones? ¿No es Dios? Hay un don que no está ahí, porque lo tiene usted. El don de congregarse. Eso no viene de usted, eso viene del Señor. Porque hay gente que ¿cómo le cuesta? Y hay otros que cantando vienen en los autobuses, hermano, en los carros, porque tienen una alegría. ¿Ha solicitado usted? ¿Ha solicitado? ¿Ha pedido usted alguno de los regalos que Dios tiene? ¿Lo ha pedido? Ah. Yo no he visto ninguna nota aquí de hace 35 años, ninguno. Ninguno ha pedido un regalo de esos al Señor. Pero hoy puede ser, hoy podemos empezar a pedirlo. Eso sí, el regalo de Dios no es para lucirlo, sino es para usar. Porque es para exaltar al Señor. Los 12 dones, los 9 dones del Espíritu, ahí están, para el que los anhele. Pidámoslo, si son los regalos de Dios. Porque ropa podemos comprar, zapatos, comida, pero lo que Dios envía no lo podemos comprar. Eso hay que suplicar. Miren, y hay cosas que podemos, Señor, yo no quiero ser tan frío. Yo quiero ser un creyente ardiente. Porque cuando somos fríos podemos cantar, podemos predicar, pero son cosas insulsas. Mire, si mucha gente sabe cocinar, pero su comida no es sabrosa, porque no tiene sazón. Y el sazón lo da el Señor. Oiga, David era el rey. Empezó a ver a su gente inconforme, triste. Solo se alegraban cuando les daban de comer. Y entonces David pregunta, manda a traer el arca. Y David tenía las mejores intenciones. Mire, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, como lo hicieron los paganos, como lo hicieron los filisteos, para que pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en el monte Usa. Ahí hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Tenía buenas intenciones. Sus intenciones son buenas. Pero el evangelio no es de buenas intenciones. El evangelio es con reverencia y con devoción, porque este evangelio es del Señor y es para Él. Y entonces David tuvo buenas intenciones, lo mejor para el Señor. ¿De qué sirve tener las mejores sillas, todo esto alfombrado, todo mucho más bonito de lo que está? Más digo porque a mí me gusta, si no nos consagramos. Mejor una barraca
como donde nació el Señor Jesús, que lo llegaron a ver los pastores, que lo llegaron a ver los sabios del oriente, que llegó gente importante buscando al Señor, porque lo que hizo grande ese lugarcito, hermano, fue el Señor. Fue el Señor. Y entonces, oiga, la propuesta: llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab, que estaba en el monte. Ahí estaba Ahío, el arca, mire. Y David y toda la casa se regocijaban, la alegría, delante del Señor, con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras, con arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, se iba a caer el arca. Y Usa, uno de los jóvenes que había ahí, Usa, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi le dan vuelta. Mire. Y entonces muere ahí. Se apagó la fiesta. Se apagó la fiesta porque tocaron lo sagrado, porque al tocar lo sagrado con irreverencia provoca muerte. Y provoca muerte espiritual. Por eso es que muchas veces usted puede ver gente que está en eminencia, que toca el arca con las manos y sucia, y va a morir espiritualmente. Cuando uno muere espiritualmente es como un címbalo que retiñe. Predicar todos pueden, y no hay que leer la palabra, pero algunos solo retiñe. Entonces esto estaba ocurriendo aquí porque David quiso lo mejor. Pero lo mejor no es tener los mejores instrumentos. Lo mejor es que aunque no hayan los mejores instrumentos, los que lo tocan tengan devoción para el Señor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Y entonces pensaron que agarrar un carro, una carreta, bueyes finos que no habían cargado nada, los pusieron y pusieron el arca del pacto ahí, hermano. ¿Está buena la idea, sí o no? No, si podemos traer payasos, pero basta con el pastor. No, hermano, si no se trata de que nos entretengan, se trata de que nosotros recibamos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios me alimenta al igual que usted a través de esta palabra. Porque la palabra no es por usted, está tamizada, viene, baja y me entra a mí, hermano, y me estoy gozando y sigo rumiando. Cada vez que yo parezco aquí, hermano, yo me paro durmiendo 2, 3 de la mañana, rumiando el mensaje. Así que si no duerme me puede llamar, platicamos. Y entonces, bueno, y tampoco me levanto a las 10 de la mañana. Y a las 5 estoy de pie. Por eso, mire usted a la hermana Ingrid con ojeras. Entonces, dice, cuesta dormir conmigo, hermano. Llevaron el arca de Dios a la... bueno, entonces dice que en el versículo 3 guiaban el carro nuevo. Guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios a la casa de Abinadab, que estaba en el monte, y Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel. Era una fiesta, hermano, se regocijaban
delante del Señor con toda clase de instrumentos. Mire, hermano, ahí, hechos de madera de abeto, con liras, con arpas, con panderos, castañuelas, címbalos. Pero cuando llegaron a la era un pedazo de tierra de Nacón, se iba a caer el arca. Fíjese pues, se iba a caer el arca. Y Usa extendió la mano, mire, hacia el arca de Dios y la sostuvo. Porque los bueyes casi, dice aquí la palabra, la volcaron. Mire. ¿Era buena acción o mala acción? Era buena. Era buena. Era buena para nosotros los hombres, pero a ellos no les correspondía. Fíjese que ellos quisieron lo mejor. Por eso es que en el Evangelio no podemos nosotros hacer excentricidades, sino pedir la dirección al Señor. Como por ejemplo estar celebrando, hermano, las cosas del mundo. Aquí, si esto, hermano, este edificio existe por obra y gracia de Dios. Porque nosotros no teníamos un solo centavo cuando vinimos aquí y le creímos a Dios, no a los hombres. Y entonces lo que ellos estaban haciendo se miraba bueno, porque pusieron un carro nuevo con bueyes que los estaban estrenando también, y pusieron el arca ahí y todos aplaudieron. Pero Dios no dijo eso. Dios estableció que a él lo iban a llevar los sacerdotes, el arca chiquita como de este tamaño, en los hombros. No era un privilegio de animales, era un privilegio de hombres consagrados a Dios. Dele palmas al Señor, hombre.